Muy buena. Yo soy Elena. Yo soy Marta. Y Nosotros Diana y Álvaro. No, yo soy Diana. bueno, la primera pregunta sería en relación al hecho de que trabajáis en equipo, porque un proceso creativo es algo como muy personal, entonces nos llamó la atención el hecho de que trabajarais en equipo y queríamos saber cómo surgió esto. Bueno, a ver, para empezar, antes de ser colectivo, éramos pareja. Bueno, que lo seguimos siendo, ¿no? Pero claro, cada uno trabajaba individual, conocíamos el trabajo del otro y empezamos a colaborar, pero no de manera así más tan profesional. Pues de un momento que decidimos así como un juego, como empezar a materializar esas reflexiones que teníamos. Bueno, ¿y qué proyectos estáis desarrollando ahora? A ver, estamos haciendo 2 proyectos este año. Lo que vosotros conocéis como el proyecto de Sin Fuego, que es el título de la exposición, realmente se llama Fuera con la pintura. Entonces estamos desarrollando una segunda fase de esa investigación en la que profundizamos más en el tema del color. Y luego, por otro lado, estamos haciendo, bueno, no sé si veis lo que tenemos al fondo. Sí. Estamos todavía desarrollándolo, ¿vale? En vez de llevar las obras fuera, las obras, digamos, conviven con nosotros directamente. O sea, bueno, sobre el material. El caso es que después de enrollarnos las telas, nos las desenrollamos. Al final realmente es como que las formas de tu cuerpo y las formas de mi cuerpo, debido a las acciones que de algún modo hemos estado desarrollando en el día a día, van a confrontar y a conformar al final una serie de relaciones dentro de lo que puede ser la tela, ¿vale? Es debido precisamente al desgaste de la imprimación. Y bueno, un poco siguiendo la línea del tema del proceso de elaboración de la obra, que en la vuestra es bastante importante, ¿soléis documentar ese proceso? Sí. A ver, bueno, solemos documentar los procesos. A la hora de documentarlo, más que acabar, digamos, haciendo una especie de documentación previa para si alguien lo ve después, ¿no? Tú estás haciéndote, digamos, como una especie de archivo de apuntes con respecto a lo que al final estás valorando del lugar, ¿no? Y así un poco más en general, ¿qué materiales soléis utilizar en vuestras obras? También referente a soportes, aglutinantes y... Básicamente acrílico por niveles de toxicidad, o sea, sí, y que son menos nocivos que a lo mejor utilizar otros materiales que son con basilisores. Y luego pues madera, bastidores, tela loneta o diferentes telas, dependiendo del proyecto que vayamos a desarrollar, pero básicamente los tradicionales, ¿no? Tengo la suerte de contar con un químico que trabaja para una empresa de pintura que nos ayuda muchas veces a poder desarrollar materiales que digamos sean un poco más específicos a lo que buscamos. Un poco volviendo a lo que habéis dicho de que trabajáis con un químico, ¿tenéis en cuenta la calidad de los materiales con los que trabajáis? Sí, ¿Y siempre. trabajáis con alguna marca comercial en concreto? A ver, entonces la verdad que con este hombre, a ver, no nos apoyamos en él siempre, pero sí en muchos de los casos, especialmente por esto. Porque tanto a los aglutinantes como el tipo de pigmento que empleas, cuál va a ser la exposición que va a tener, como puede ser el caso de estar directamente en la intemperie y demás, cómo eso a lo mejor puede influir directamente en el discurso, pues sí acaba siendo muy importante. Pero no tenemos ninguna marca concretamente preferida ni nada de eso, sino pues trabajamos con las básicas, Liquites, Talent, Vallejo, y luego sobre todo pues aquí, bueno, muchas veces pues consultamos con el químico este y ya a partir de ahí pues las hacemos nosotros. ¿Y esos materiales que utilizáis, qué transmiten para vosotros? Los materiales. Sí, por ejemplo, utilizáis mucho acrílico, ¿no? A ver, el acrílico es un material plástico, entonces vivimos en una era en la que el plástico es, digamos, el elemento principal para todo, ¿no? ¿Por qué no lo iba a ser para la pintura también? Entonces, siguiendo un poco en esa línea, ¿sí que consideráis que es importante el material a la hora de transmitir el significado de vuestra obra? Sí. Sí. A ver, por ejemplo, en la obra de Sumergido y Discontacto,
que queríamos como que el mundo material hablase por sí mismo, veíamos que el acrílico, por ejemplo, sí que transmitía esa sensación de plasticidad y de matérico. Por eso, básicamente, siempre al final trazamos como una relación entre el material y el proceso. Sí, a ver, todos los materiales guardan un lado poético, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la hora de comunicar. Y eso pues es importante, por lo menos un elemento a tener en cuenta. Entonces, el aspecto del material estaría bastante relacionado con el significado de la obra. Quiero decir que si comienza a deteriorarse el material, ¿cambiaría el concepto que hay detrás de la obra o seguiría funcionando? A ver, yo creo que no dejaría de funcionar. En las obras de la exposición de Sin Fuego, por ejemplo, yo creo que si cuando pase el tiempo y se modifiquen, entre comillas, no sé, los colores o lo que le ocurra a la obra, me parece a mí personalmente bonito por el hecho de que esas obras querían registrar el paso del tiempo. Sí, a ver, le diste vida a una cosa en un momento determinado y tú no puedes decidir a lo mejor cuándo muere. Aunque pase el tiempo y se modifique un poco estéticamente, el planteamiento previo sigue, bueno, previo o el que acabamos mostrando, sigue siendo el mismo. O sea, a nivel conceptual es lo mismo. Entonces, lo que es el planteamiento, por ejemplo, en los tableros del MUA, era como el registrar los desplazamientos como de los usuarios del lugar. Entonces, salga más desgastado o menos desgastado, pues eso es el resultado. Y bueno, entonces siguiendo con el hilo de esa obra que la creasteis en el mismo museo y en la que el contexto es muy importante, ¿concebís la obra fuera de ese espacio? O sea, ¿se podría exponer en otro sitio o ya es algo permanente? No, podría ser expuesta perfectamente en otro sitio. Tanto los tableros como, por ejemplo, los libros que aparecen en la web podrían exponerse perfectamente en cualquier sitio. Hemos hablado de que el envejecimiento de los materiales no provocaría un cambio en el sentido de la obra, pero si como consecuencia de una mala manipulación se produjeran roturas o arañazos en las obras, ¿se debería realizar una restauración? Sí, a ver, yo creo que sí. Bueno, A ver, yo creo que en cierto aspecto sí. Pequeños arañazos, nosotros sí que los hemos llegado a recuperar y tú ves la obra y ni siquiera se aprecia que eso ha pasado. Pero luego, por ejemplo, hemos perdido muchas obras porque a lo mejor se nos ha caído la pieza y la parte inferior donde van las gotas se han roto. Y claro, restaurarla de nuevo es repetir el proceso. ¿Qué pasa? Que hay veces que valoras y dices, ese proceso era muy, muy costoso, entre comillas, porque se hacían con bañeras de pintura. Sí que es cierto que hay obras porque creo que si se pueden restaurar y el resultado definitivo va a estar bien, pues adelante, me parece más que necesario. Claro, es que es muy complejo, sobre todo en el arte contemporáneo, porque hay que tener en cuenta también el concepto que lleva la obra y muchas veces lo que has dicho antes, que un cuadro monocromo puede parecer lo más sencillo del mundo, al final, si tiene una pequeña pérdida, a la hora de intervenir solo esa pérdida se va a notar más que si, por ejemplo, se repinta completamente el cuadro. Y entonces, en ese caso, ¿consideráis la posibilidad de repintar vuestras obras? Y si se hiciera, ¿la deberíais realizar ese repinte vosotros o lo podría realizar el restaurador? Yo creo que la restauración tendría que ser por parte del restaurador, sí, a lo mejor siguiendo unas pautas o unas directrices que le diéramos, pero también valorando el daño ocasionado, porque a lo mejor hay daños que no merecen la pena recuperar, o dice, bueno, pues haciendo esto se puede recuperar. Y en cuanto a las instalaciones, bueno, ya hemos hablado un poquito de ello, pero ¿se podrían volver a rematerializar y las tendríais que realizar vosotros o podría realizarlo otra persona? ¿O con la documentación fotográfica que desarrolla y se acaba la obra? En el mismo espacio se podría rematerializar. No necesariamente la tendríamos que hacer nosotros, lo podría hacer cualquier persona conociendo el protocolo. Pero teniendo el protocolo se podría realizar completamente. No, ahí no haría falta ni que estuviéramos nosotros.
Y bueno, ya para finalizar, ¿conocéis el término de la conservación preventiva y lo soléis aplicar a vuestras obras y lo tenéis en cuenta? El tema del almacenaje, sí que la mayoría de las veces diseñamos la caja o el embalaje de cada obra. Caja con instrucciones de desmontaje y montaje de la caja y luego lo mismo también para el montaje, por ejemplo, en pared o en espacio o lo que sea. Bueno, pues esto era todo. Muchas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y bueno, realmente ha sido muy interesante conocer un poco más allá de lo que se ve de la obra, poder conocer realmente cuál es la intención artística. Sí, porque nos ayudaría mucho a la hora de, si tuviéramos que intervenir vuestra obra, pues conocer lo que se ve más allá de la imagen final. Ahora si necesitamos restauradora ya sabemos que por lo menos conocéis un poquito más de nuestro Ya trabajo. conocemos nuestra obra. Bueno, Pues nada, un placer. igualmente. Bueno, Adiós. hasta pronto. Hasta luego.